El título del mensaje, dará pan. Bueno, en español, aposento alto. Estado espiritual individual. Y la cita la hemos leído en Juan 4, del 7 al 29, ¿verdad? Al 30. Al 30. El evangelismo eh, que se levantó en el aposento alto de Marcos es un evangelismo de cambiar el estado espiritual de cada persona. Después de este recorrido donde ha estado en Washington, de ahí he ido a Panamá, de Panamá está en Toluca, Villa Victoria y ahora estoy aquí en Querétaro. Este es el último mensaje que comparto en este viaje. Parecía que nunca iba a llegar el último mensaje, pero ya es el último mensaje después de pues, más de 20 días que he estado fuera de casa. Donde pues el pastor Isaac está con nosotros. Estoy seguro que el pastor Félix, Javier, Amílcar y ahora Luis y la iglesia pues están escuchándolo. Entonces, las cosas están cambiando continuamente. Ya no solo a nivel iglesia, sino en vuestras vidas, puede que ocurran ciertas situaciones que traigan cambios a vuestras vidas, ¿no? Entonces, las cosas continuamente están cambiando y porque el corazón de otras personas cambie, puede incluso que nos vengan dificultades. Pues viendo las situaciones de las iglesias, haciendo este recorrido, pues yo hoy en la mañana pensaba sobre esto, ¿no? Pues las cosas continuamente están cambiando y porque el corazón de las personas que nos rodean cambie, puede que incluso a mi persona me venga alguna dificultad. Por eso lo importante es si yo realmente he concluido en el solo. Si yo realmente he concluido en por qué es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, si yo he concluido en este solo, estos cambios no serán un problema para mí ni para la iglesia. Por eso, si te encuentras en una corriente donde hay cambios, si estás en un horario donde alrededor tuya hay muchos cambios, donde personas que caminaban contigo de repente cambian su corazón y se mueven de forma diferente, generando incluso dificultades a la iglesia o a tu vida, ¿cuál es la pregunta que tienes que hacer? Piensa realmente si yo soy la persona, el pastor, que ha concluido en este solo. ¿Se ha concluido en el solo o no? ¿Por qué? Aquel que tiene este solo no hace falta que tenga nada más. Ni hace falta que haga nada más. Si has concluido en este solo y estás bajo este solo, solo continúa. Aquel que tiene el solo no hace falta que haga nada. Con estar bajo la corriente del solo es suficiente. Este es el lugar único si tienes el solo. Entonces, ¿qué ocurrirá en tu vida? Se levantará algo único, las respuestas de la unicidad. Y con esto, algo que otros no pueden hacer, la recreación. ¿Qué estoy diciendo? Si de verdad soy la persona que he concluido entendiendo cuál es el problema del hombre, el único problema y la única respuesta, y soy la persona que he concluido en el solo, las respuestas que vienen de ese solo, de solo Cristo, empiezan a aparecer en mi vida. Y estas son obras que otros no pueden hacer. Es la recreación que solo viene de Dios. Gracias. Como Pablo dijo a los Gálatas, ¿no? El hombre no es un ser simplemente para ser rehabilitado, para ser curado, para ser corregido, sino que ha de ser recreado. Y esas son las obras que han de levantarse en nosotros. Por eso lo importante, en tiempos de corrientes donde hay cambios, realmente yo estoy bajo el solo. Soy la persona que he concluido en el solo y que camina hacia esa dirección. Es lo que te tienes que confirmar. Si lo confirmas, aunque las personas de alrededor se muevan, está bien. Porque en el horario, a través de tu vida, empezará a levantarse las obras
que solo vienen de Dios y del Evangelio. Y eso serán obras que traen obras de recreación al campo. Entonces, ¿cuál es ese contenido del solo? ¿Qué es aquello que tengo que confirmar? ¿Por qué Jesucristo? Hasta ahora, lo que he venido hablando en los entrenamientos, hemos creído en Jesús como si fuera una máquina expendedora, donde le echo la moneda, hoy quiero una coca, hoy quiero un agua, hoy quiero otro refresco, pidiendo de Jesús lo que yo necesito en cada momento. Pero la Biblia nos habla que hay un Jesús en quien nosotros necesitamos, no al Jesús a que nosotros anhelamos acorde a nuestra realidad o situación. Si yo he encontrado por qué ha de ser Jesús, cuál es mi verdadero problema por el cual Cristo tuvo que venir a morir en la cruz, por qué su muerte y resurrección de hace 2000 años es respuesta para mí hoy y es respuesta para el vecino que no lo conoce, pero que también lo necesita. Si yo tengo esta conclusión y por qué tuvo que morir, entonces empezarás a ver qué es lo que tengo que hacer, quién soy yo, en qué lugar he de estar, qué es lo que tengo que hacer y qué legado dejar para la continuidad. Por eso yo me doy cuenta, si soy el discípulo que al igual que los discípulos de Jesús caminan bajo el entrenamiento de discípulos de Jesús, en el cual mi estado espiritual va cambiando, otros discípulos vienen a mí. Por el lado contrario, si no soy este tipo de discípulo, en medio del problema, la multitud se va. Entonces, estoy seguro que si hacemos el evangelismo correctamente, haciendo que Cristo llegue a cada persona que Dios me da a través de los encuentros, se levantarán los discípulos nativos en México, en Panamá, en todo el habla hispana, para salvar nuestras naciones. Pues yo estoy viendo esto ya. Por eso, allá donde va el discípulo que ha cambiado su estado espiritual, se levanta el sistema para que los creyentes, las iglesias, puedan empezar a disfrutar del evangelismo bíblico que Jesús mismo comenzó y que en esta época nosotros hemos de continuar. Entonces, ustedes que ya, y esta iglesia que ya está bajo esa corriente, tienen que tener en mente que siempre hay 3 batallas que estamos peleando continuamente. En inglés le decimos las 3 M's, batallas de las 3 M's. Lo voy a escribir en inglés porque en inglés sí cuadra, en español no. ¿Cuál es? ¿Se trata de la mayoría o la minoría? Bueno, esto es parecido en español, ¿no? Majority o minority. Ya español e inglés lo mezclé todo. Se trata de la mayoría contra la minoría. El discípulo o la multitud. La mayoría no sigue el evangelio, sino que la mayoría sigue la opinión pública. Lo que la mayoría piensa, ahí va toda la multitud. Pero el discípulo tiene un estándar diferente. Mira el evangelio. Mira la multitud. Mira muchas personas mirando la multitud, ¿qué pierden? Pierden la minoría. Eligen aquello donde la mayoría o la multitud pueda venir y estar cómoda, perdiendo incluso a lo mejor la verdad. Porque miran la mayoría, pierden a la minoría de discípulos. Por eso Jesús, aunque predicaba el evangelio para todo el mundo, para la multitud, él se centraba en una minoría, en el discípulo. Para salvar a la multitud, levantaba al discípulo. Siempre miraba a la minoría para salvar a la mayoría. Pero la mayoría de las iglesias, muchos pastores, muchas iglesias, mirando a la mayoría, pierden a la minoría. Por agradar a la multitud, pierden realmente al discípulo. Entonces, se trata de dinero o de la misión. Esta es la batalla que la iglesia ha de cometer. Se trata de que venga la multitud o el discípulo, de que se reúna mucha gente o que cada creyente se levante como discípulo. ¿Se trata de dinero o se trata de la misión que Dios me ha dado? Para hacer esto, ¿cuánto me cuesta?
¿Qué beneficio tengo? ¿Me interesa o no? Que yo vaya ahí o que estas personas vengan a mi iglesia, ¿me interesa? ¿Tengo algún beneficio o no? ¿Mi estándar es el dinero o es la misión? Esto es lo que piensa la mayoría, el estándar de la mayoría. Si a mí me trae algún tipo de beneficio. Pero para nosotros no es el beneficio, sino que dando de lo mío es por la misión, ¿verdad? Entonces, viviendo nuestras vidas, hay errores. Lo voy a poner en español. Errores que cometemos. Pero ¿se trata de los errores de las personas o realmente que se levante el movimiento de vida? Son las 3 M's, ¿no? Se trata de qué es lo correcto o lo incorrecto o que en medio de estas circunstancias se esté levantando el movimiento de vida. El 90% de los creyentes de Latinoamérica creen en Jesús, en un Jesús que ellos anhelan, que necesitan creer. Pero Dios nos dio a un Cristo en quien nosotros necesitamos creer. No al Jesús que yo quiero creer, sino al Jesús que yo necesito creer. Este es el Jesús en que yo tengo que encontrar. Como no he encontrado esa conclusión del solo, ¿por qué ha de ser Cristo? Muchos creyentes, aunque creen en Jesús, aunque los domingos en Latinoamérica las iglesias se llenan y están llenas de creyentes, no tienen seguridad. Y no entienden por qué el no creyente fracasa, por qué el no creyente está bajo sufrimiento. No tienen una respuesta sobre esto. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a Cristo? Sin saber esto, van a la iglesia, por eso no tienen seguridad, ni saben realmente cuál es el problema. Hace unas semanas pude encontrarme con una persona que nunca había oído de Cristo, pero que su pareja era creyente y continuamente le estaba diciendo, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia porque te va a hacer bien, te va a ayudar. Pues yo entiendo ese corazón, porque yo también soy creyente de muchos años. Y yo incluso cuando era joven pensaba que a mis amigos les vendría bien creer en Jesús, que sería bueno para ellos, que a mis familiares sería bueno que pudieran creer en Jesús. Yo que creo en Jesús, entiendo que Jesús es bueno para mí, incluso que puede ser respuesta para ellos, por lo que necesitan creer en Él. Pero no entendía cuál es el problema del hombre por el cual necesitan creer en Jesús. Entonces, no podía explicarles. Y lo único que podía hacer es, o ven a la iglesia, o Dios te ama, o cree en Jesús. Simplemente decirles eso sabiendo que es la respuesta, sin saber por qué es la respuesta. Y esta persona que se encontró conmigo, su pareja le estaba diciendo, vamos a la iglesia, porque la veía que estaba pasando por un mal momento. Entonces, justo el domingo anterior al que yo me encontré con esta persona, decidió escuchar a su pareja y la siguió hasta la iglesia, ¿no? Cuando le empecé a hablar del evangelio me dijo la situación en la que estaba y que justo había ido este domingo a la iglesia con su pareja. ¿Y qué tal? Pues muy bien, el pastor, un buen mensaje, me gustó mucho lo que habló. Después pude tomar un café con el pastor también y fue un buen tiempo. Ah, qué bien. Entonces, ¿ya te has encontrado con el Señor? Ah, que me tengo que encontrar con Él, me decía. Bueno, ¿has recibido a Cristo en tu corazón? Ah, que tengo que recibir a Cristo en mi corazón. No lo sabía, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo le expliqué cuál es el problema fundamental que hay en el hombre por el cual Cristo tuvo que venir y por qué al recibirle, él que vino como verdadero profeta, sacerdote y rey, porque estaba separada bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la obra de Satanás, Cristo vino a solucionar este problema fundamental que está en todo hombre. Y al recibirlo, recibes la salvación y te vuelves hija de Dios. Pues ella entendió su problema y aceptó a Jesucristo, ¿no? Y luego se fue. Pues yo pensando, ¿por qué ni su pareja, ni siquiera el pastor, le ayudó a entender esto que es tan simple y que es el mensaje de la Biblia, que es lo que nos habla la Biblia? ¿Será que no se lo han explicado o que no pueden explicarlo?
Pues yo no conozco ni a su pareja, ni a su pastor, ni al pastor que estuvo tomando un café con ella. Pero lo que sí que estoy seguro, y veo muchos creyentes, es que si no entiendo cuál es el problema fundamental del hombre, no puedo llegar a entender por qué ha de ser Cristo. Por gracia hemos llegado a entender y a creer en Jesús, a recibirlo en nuestro corazón, recibir la salvación, pero si realmente no entiendo por qué ha de ser Cristo, cuál es el problema del hombre por el cual Cristo ha de venir, no entiendo realmente ni conozco del todo a Cristo. Es como el que tiene un teléfono móvil y solo lo está usando de espejo, porque se refleja, para ver si estoy bien peinado, las mujeres por si se tienen que retocar, entonces cuando se tienen que retocar solo sacan el móvil para usarlo de espejo, sin saber que esto puede llamar, puedo hacer fotos, me sirve de GPS cuando no encuentro el camino. Entonces, estoy usando el teléfono móvil sin realmente entender, pues, cuál es la función del móvil. Entonces, ¿puedo decir que sé lo que es un teléfono móvil? ¿O usted tiene el teléfono móvil? Sí, aquí en mi bolsillo. Lo saco cuando lo necesito así para mirarme, sin saber realmente para qué sirve el móvil, ¿no? El teléfono móvil o el celular. Jesús cambió esto en sus discípulos. Cambió su estado espiritual y les hizo entender que no se trata de que crean en el Jesús que ellos piensan que necesitan, que ellos están anhelando, sino que hay un Jesús en quien necesitas creer. Por eso, Jesucristo guió a sus discípulos bajo un entrenamiento que les llevaba a cambiar su estado espiritual individual a través de su vida pública. Durante 3 años y 6 meses, Jesús caminó con sus discípulos cambiando su estado espiritual. Jesús mismo los llamó y después los comisionó diciéndolo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Desde que los llamó hasta que los comisionó, entre medias tuvo un tiempo donde los estuvo entrenando, donde les cambió el estado espiritual. No es que entraron a una academia para aprender cómo hacer el evangelismo, cómo hacer discípulos, sino que así como caminaban con Jesús, cambió su estado espiritual para que el evangelismo empezara a tomar lugar a través de sus vidas. No les enseñó cómo evangelizar, sino que cambió su estado espiritual de tal forma que Dios pudiera empezar a obrar a través de ellos. Por eso, nosotros estamos bajo este entrenamiento de discípulos que Jesús mismo hizo. Jesús, en Marcos 3, del 13 al 15, podemos ver cómo Él llamó, seleccionó a los que Él quiso. No abrió una inscripción, ¿verdad? Los que queráis ser discípulos, apuntaros, registraros aquí, entrar en la academia para aprender a cómo ser discípulos. No, sino que por gracia Él los llamó y los seleccionó. En Marcos 3, del 13 al 15, dice la palabra de Dios que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llamó a 12, llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuviesen junto con Él, que caminaran juntos y de esta forma comenzar el entrenamiento en su vida. El entrenamiento en sus vidas. De esta forma, Jesús, que predicaba a la multitud, donde miles comieron de los panes y los peces, donde muchos fueron sanados de sus enfermedades, Jesús se concentró en una minoría. En una minoría. ¿Para qué? Para salvar a la mayoría. Jesús dio su vida, sus 3 años y 6 meses de vida, en cambiar el estado espiritual de unos pocos para salvar a la mayoría.
No es que deseche a la multitud, sino que para salvar a la multitud sabía que había de dejar a los discípulos que pudieran continuar el ministerio que él mismo comenzó. Entonces, para salvar a la mayoría, se concentró en una minoría, en los que él quiso, en los que él llamó, para que a través de cada uno de ellos, de cada persona, de una persona, pudieran recibir la respuesta de los 5 básicos en ellos. Brevemente, no los voy a escribir, porque lo he hablado en el entrenamiento también. Así como cambia el estado espiritual de una persona. Una persona tiene 5 básicos. ¿Lo escribo? Venga, voy a escribirlo. 1. Cada persona vive con su estado espiritual. Acorde al estado espiritual, pues también va teniendo encuentros. Toda persona tiene una familia y un puesto de trabajo. Y vive en una casa que está en una región. Hoy estoy aquí en Querétaro. Estos son 5 básicos que toda persona del mundo tiene en su vida. Por eso decimos que son 5 básicos. Todo el mundo tiene su estado espiritual. El incrédulo, el que no cree en Dios, el no creyente, también tiene su estado espiritual, donde Satanás le tiene atrapado. Cada persona en su día a día va teniendo encuentros. Tiene una familia, un puesto de trabajo y una región. Todos tienen estos 5 básicos, lo único que lo tienen derrumbados. Jesús cambió el estado espiritual individual de cada persona para que esto, a través de estos encuentros, continuamente el plan de Dios y la respuesta se esté levantando en la vida de cada persona. Así como mi estado espiritual cambia, Dios me da el encuentro con la persona que Él ha preparado. En mi familia se establece el reino de Dios. Mi trabajo y mi talento es usado para el evangelismo. Y en la región en la que yo vivo, me levanto como esa plataforma para resplandecer la luz del evangelio. Mi vida en sí, al cambiar mi estado espiritual y entender por qué ha de ser Cristo, se vuelve esa torre del evangelio que hace que a través de los encuentros en mi familia, en mi trabajo, en mi región, todos sean puertas para el evangelismo, haciendo que a través de mi vida el evangelio esté llegando a otras personas. Y esto es el me seréis testigos hasta lo último de la tierra, no es otra cosa. Entonces, Jesús se concentraba en una minoría para ir cambiando su estado espiritual y que cada uno de ellos pudiera recibir los 5 básicos. Por eso, como yo he hablado en el entrenamiento, no es casualidad que Ananías, estando en Damasco, se encontrara con Saulo. O al revés, que Dios se le apareciera a Saulo de camino a Damasco, porque sabía que ahí estaba Ananías. ¿Quién era Ananías? Aquel que tenía el estado espiritual correcto, que podía dar la respuesta a Saulo. Después, Saulo, de recibir esta respuesta y cambiar su estado espiritual a través de ese entrenamiento durante 14 años que hemos visto durante el entrenamiento que hemos tenido, allá donde iba Pablo, ¿qué ocurría? Que iba a Filipo y se encontraba con el discípulo que Dios ha preparado, Lidia. Llegaba a Tesalónica y se encontraba con el discípulo que Dios había preparado, Jasón. En Corinto, con Priscila y Aquila. Entonces, ¿por qué Pablo en cierto lugar con cierto discípulo? No es casualidad, sino que Dios había obrado en sus vidas cambiando su estado espiritual. ¿Cómo comienza esto? Con la relación del pacto, a través del pacto entre Dios y yo. Eso es Cristo. En el momento que uno empieza a entender por qué ha de ser Cristo, mi estado espiritual empieza a cambiar. Mis ojos se empiezan a abrir y empiezo a entender, por eso yo vivía así. Uno, al entender esto, se da cuenta que no se trata de que yo estaba viviendo mi vida y ahora al creer en Cristo tengo que dejar de hacer ciertas cosas que no están bien, sino que uno empieza a entender que yo estaba muerto espiritualmente, la condición en la que yo estaba y que por eso vivía como vivía y que al creer no es que tenga que morir, sino que empiezo a vivir. Es totalmente diferente.
que yo estaba viviendo mi vida y ahora creo en Jesús y porque creo en Jesús tenga que dejar de hacer ciertas cosas, es religión. Uno tiene que entender que yo hacía ciertas cosas y vivía como vivía porque desde hace mucho tiempo atrás, desde el problema fundamental con el que he nacido, Satanás ha ido obrando en un trasfondo en mí que ha edificado esas fortalezas, esas torres en mi corazón, en mi pensamiento, que me lleva a actuar, a pensar, a tomar decisiones que como resultado estoy teniendo este tipo de vida. O sea, porque estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, bajo la condenación del pecado y bajo la obra de Satanás, yo estaba viviendo esta vida. Y que al creer en Jesús, empiezo a vivir. Y es esa obra, y así como Cristo empieza a tomar lugar en mi vida, que el antiguo hombre, el viejo hombre, el antiguo yo empieza a morir para vivir bajo un nuevo hombre en Cristo, como un nuevo yo en Cristo. A eso le decimos nacer de nuevo. A eso le decimos ser nueva criatura. A eso le decimos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es la obra que Cristo hace en mí, así como voy entendiendo y mi estado espiritual va cambiando. Por eso no se trata de centrarse en recibir esta respuesta de los 5 básicos, sino que como cambio mi estado espiritual, así cuanto lo cambie, estas respuestas empiezan a venir a través de mí. Jesús estuvo trabajando en Pedro durante 3 años y 6 meses. Y podemos ver, ¿no? Su forma de actuar, que un día confesaba que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al día siguiente pone a Jesús, a Moisés y a Elías en el mismo lugar, preparando tiendas para todos. Un día confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al otro lo niega. Es el estado espiritual en el que estaba Pedro, pero que después de experimentar el monte del Calvario, la muerte de cruz y resurrección de Jesucristo, después de, a través del monte del Olivar, recibir la misión de Dios para su vida, y a través del aposento alto empezar a experimentar ese poder que viene sobre ellos para ser testigo hasta lo último de la tierra, a través de estas experiencias, su estado espiritual cambia de tal forma que en los encuentros, en la familia, en el trabajo, en la región donde vive, Dios empieza a obrar a través de él. Por eso Pedro se levantó como una persona que pudo ver el estado espiritual y el problema espiritual del cojo que estaba sentado en la puerta de la iglesia, y él lo pudo ver y los demás no pudieron verlo. Donde muchos le daban dinero o le ayudaban a desplazarse o le daban comida, pero Pedro pudo entender cuál era su verdadero problema, porque había entendido el problema fundamental que está en el hombre. Por eso le dijo, no tengo ni plata ni oro. No le estaba diciendo, mira, es que me pillas sin cambio, no tengo ni un pesito para darte, es que lo siento mucho. Pero bueno, tengo el nombre de Jesús, cree en él. No le estaba diciendo eso. No es que no tenía dinero para darle y por eso le dijo que no tengo ni oro ni plata, sino que lo que tú necesitas no es oro y plata. Que tu problema no es que te falta dinero o que no tienes para comer. Tu problema es que estás separado de Dios, muerto espiritualmente. Y lo que necesitas es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recibe la vida. Jesucristo guió bajo este entrenamiento a sus discípulos y los hizo cambiar su estado espiritual haciendo que sus ojos se abran. Y luego en el campo les enseñó ese modelo. Fue modelo en el campo. Jesús les hablaba la palabra y cuando caminaban con él, allá donde iban, ¿qué les mostraba? Realmente, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Qué piensa el hombre que es el problema y cuál es el verdadero problema? Entonces, ¿entiendes por qué ha de ser la cruz? Es la conclusión de Jesús. ¿Por qué tenía que morir y resucitar? Porque era necesario. De esta forma, así como llegaban a entender esto, los levantó como esos embajadores de Cristo. Esos cristianos, minicristos, embajadores de Cristo, que fueron comisionados o delegados. ¿A qué? A continuar el ministerio que Jesús mismo comenzó, cambiando el estado espiritual de cada uno de ellos. Por eso
desde que los llamó. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre, hasta que los comisionó. Ahora ya estáis listos. Vosotros ahora id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, para que ellos lo enseñen también a otros. De discípulo a discípulo, de discípulo a otro discípulo. Y esa es la obra que ha de levantarse aquí en México, aquí en Querétaro. Para que de un discípulo este mensaje llegue a otro discípulo. Y a través de esos discípulos a otro discípulo. Y así es la evangelización del mundo. Entonces, si estamos bajo este entrenamiento y bajo esta corriente, os vendrán las respuestas del aposento alto de Marcos. Entonces, para ver y recibir estas respuestas del aposento alto de Marcos, es importante que toda la iglesia y toda la iglesia en general y cada una de las personas pueda entender la corriente general o principal. Y tienes que darte cuenta que tienes que estar bajo esta corriente y orar preguntando a Dios. Cuando el pastor Isaac regrese a Panamá, tiene que recibir las respuestas del aposento alto de Marcos en su vida y a través de su vida, su iglesia. Entonces, entendiendo la corriente en la que tiene que estar y en la que está, tiene que empezar a orar y preguntar a Dios, ¿cómo voy a salvar a una persona? ¿Cómo voy a salvar a la iglesia? ¿Cómo voy a hacer que la iglesia camine bajo esta corriente? Entonces, ¿cómo voy a salvar el campo en el que estoy? O el campo en el que están mis creyentes. Y de esta forma, ¿cómo voy a salvar la nación? Y por último, porque todos nos iremos algún día, ¿cómo voy a hacer para que se levante una continuidad? Para cambiar el estado de una persona, para cambiar el estado de una persona, Dios nos ha dado el mensaje de Cristo. Los 5 básicos, como os he hablado, ¿no? Ya lo he mencionado aquí. Para cambiar el estado espiritual de una persona, uno ha de entender por qué ha de ser Cristo. Ese es el comienzo de la salvación, ¿verdad? Uno que vivía sin Cristo y al ver su vida, el problema en el que tiene, por el cual necesita a Cristo, es que entonces decide aceptarlo, ¿verdad? Cuando una persona empieza a entender por qué ha de ser Cristo en mí, el estado espiritual de una persona empieza a cambiar. Entonces, a través de la corriente del evangelismo que se levanta a través del campamento, podemos ver qué es la iglesia y qué la iglesia ha de hacer. En otras palabras, la corriente en la que está la iglesia. Para salvar la iglesia, a través del campamento, tengo que entender qué es la iglesia y en qué corriente ha de estar la iglesia. Estoy resumiendo los mensajes de los entrenamientos desde Panamá hasta aquí. Entonces veíamos, ¿qué es la iglesia? En el Antiguo Testamento, Dios dio un pacto al pueblo de Dios, ¿verdad? Sal de Canaán, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, Canaán. En el Antiguo Testamento anhelaban y estaban esperando el cumplimiento de la promesa de que Cristo iba a venir. Todas las personas del Antiguo Testamento esperaban la venida de Cristo. Y para que Cristo viniera, para que ese pacto se cumpliera, les dio una dirección. Tienen que ir a Canaán.
Porque en Canaán va a venir el Cristo. Entonces, ir a Canaán, sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y cuando el pueblo de Israel, que es la iglesia, tenía esa dirección, Dios abría el mar rojo, hacía lo necesario para el cumplimiento de su plan, acorde al propósito por el que han sido llamados. Pero cada vez que el pueblo de Israel decía, Canaán, ¿para qué? Con lo bien que vivimos aquí, aquí hay de comer, aquí hay un buen clima, nos quedamos aquí. Venían guerras, venían cautiverio, venía esclavitud. Dios da una dirección a la iglesia y cuando, o sea, da un pacto y para el cumplimiento de ese pacto una dirección. Cuando la iglesia encuentra eso, Dios obra, levantando su obra, acorde al horario para el cumplimiento del propósito y de su plan. Nació Jesús, murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos, consumándolo todo. Y nosotros ahora, la iglesia, vivimos en los últimos tiempos, donde Dios ha dado un pacto, su segunda venida. Y para que Jesús venga de nuevo, ha dado una dirección, que es que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, la evangelización del mundo. Si una iglesia entiende esto, entonces, ¿en qué corriente de estar? ¿Hacia dónde de caminar? ¿Cuál es el único problema, la única respuesta y la única corriente en la que de estar? La evangelización del mundo. Por eso que cada creyente, que Dios le ha dado dos manos, ¿verdad? Para cerrarse a Cristo y evangelización del mundo, no hay más. Así como Cristo es respuesta a mi vida, que me levante para ir y hacer discípulos, para que a través de mí el evangelio esté siendo predicado a todas las naciones, recibiendo esta respuesta. No es que lo tengan que hacer, sino que así como van entendiendo por qué ha de ser Cristo, Dios me da los encuentros diferentes. En mi familia cambia el ambiente espiritual, se vuelve la casa de misión. A través de mi talento, mi especialidad, Dios trae la economía de la luz incluso necesaria para seguir haciendo el evangelismo y las misiones. Mi talento en sí sirve para predicar el evangelio. Y la región donde vivo es el lugar donde empieza a establecerse el reino de Dios y donde aquellos que Dios ha preparado para salvación vienen para vida eterna. ¿A través de quién? De la iglesia esparcida en el campo. Hoy domingo nos hemos reunido en el culto. A partir de mañana nos esparcimos. Hoy la iglesia se llena de creyentes, pero a partir de mañana la iglesia ha de estar en el campo. Hoy nos reunimos a recibir la palabra que se va a cumplir durante la semana en mi vida. Hoy me reúno aquí para, al escuchar la palabra, confirmar la corriente en la que yo estoy. Y durante los 6 días de la semana, ver el cumplimiento de esta y cómo Dios utiliza mi vida en el campo. Entonces, cada día, aferrándome a la palabra, la oración y el evangelismo, ¿qué podré ver para salvar el campo? El cumplimiento de la palabra. La vida del evangelista. Empiezas a ver en el campo que es Dios el que empieza a ir cumpliendo su palabra, que hace que el campo sea salvo. Entonces, con estas respuestas, para salvar la nación, la misión que una persona ha de tener para mi vida, para en mi vida con mi iglesia, para con mi vida y con el campo en el que estoy. Para salvar la nación, uno empieza a encontrar la misión. ¿Cómo le viene esto? Ya lo he escrito en inglés. A través de la concentración. Entonces, ¿cómo le voy a dar continuidad? Para la continuidad y que este evangelio siga siendo predicado a todas las naciones y todas las tribus, es en cada encuentro, cada nuevo creyente que entra, nuevamente lo mismo, establecerle como torre, que no se tambalee su fe, que esté bien firme en Cristo, para que su vida en sí sea esa plataforma para resplandecer la luz de Cristo y que camine el itinerario el cual le hace que allá donde vaya pueda encontrar al discípulo que Dios ha preparado y levantarle la reproducción y que estas obras y señales se estén levantando continuamente a través de su vida. Estas respuestas vienen a mi vida y a mi campo. Si yo soy la iglesia, el pastor,
que entiende esta corriente general y está bajo esta corriente, las mismas respuestas que en el aposento alto de Marcos, las mismas respuestas del libro de Hechos, empiezan a venir igual a mi vida, a través de mí. Esto es lo que hizo Jesús, que continuó Pedro, que continuó Pablo, y que en esta época Dios ha llamado a su iglesia para que continúe este ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto la corriente que ahora mismo hay en las iglesias, donde muchos se han ido a la prosperidad, donde muchos hacen una vida de fe para solucionar su problema visible o problema oculto, aquello que le aflige, diciendo Jesús es el Señor, mi Salvador, Él es el Cristo, pero yo tengo hambre, lo que necesito es comida, yo tengo frío, lo que necesito es calor, yo tengo pobreza, lo que necesito es dinero, es que estoy enfermo, sí, Jesús es el Cristo, el Salvador, pero tiene que sanar mi enfermedad, que no digo que Dios no provea de estas cosas, pero que no es la razón por la que Cristo tuvo que venir. Ya han perdido ese enfoque y hacen una vida de fe para solucionar o generar un cambio en mi realidad. En otras palabras, creen en Jesús para su propio beneficio, ¿verdad? Y han perdido la corriente, la misión. Por eso no ven el cumplimiento de la palabra y el culto el domingo es el momento donde simplemente siento algo y queda ahí la experiencia. Ah, qué bien ha estado hoy el culto. La alabanza, qué buena ha sido. Ah, es que el pastor cuando ha dicho esto, qué bueno ha sido. Y ya el lunes no hay, no hay nada. Se quedan en el momento. Entonces no ven el cumplimiento de la palabra. Cuando uno empieza a experimentar esto, es totalmente diferente. Entonces no hay muchas iglesias que vengan los creyentes al culto el domingo para recibir la palabra que se cumple durante la semana. Y no hay muchas iglesias donde los creyentes estén llegando el domingo viendo el cumplimiento de la palabra de la semana anterior. Por eso tomamos notas, ¿verdad? Yo he visto mi vida bajo esta corriente, donde un día Dios me hizo entender el Evangelio. Jesús es el Cristo. Entonces, la corriente en la que yo tenía que estar. Al estar bajo esta corriente, vi el cumplimiento de la palabra a través de mi vida en el campo donde estaba. Concentrándome en esto, pude encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y hoy, a través de mí, Dios está obrando para que se establezcan las torres, itinerarios y señales y que se salve Latinoamérica. Dios está usando hoy mi vida, dándome el encuentro con los pastores que Él ha preparado para que este mensaje y este movimiento de evangelismo bíblico se esté levantando continuamente a través de nosotros. Entonces, para que esto ocurra, voy a escribir aquí el número 3. ¿Cuál será la llave o la clave para cambiar mi estado espiritual y que estas respuestas vengan a mi vida? Hemos visto Juan 4, centrado en Juan 4. Jesús llegó a Samaria. A propósito, él se acercó a la región de Samaria para encontrarse con esta mujer samaritana. Y Jesús era judío, cosa que a esta mujer samaritana le sorprendió. ¿Por qué? Como yo suelo decir, Samaria era el barrio chungo para los judíos, donde los judíos habían perdido la esencia, se habían mezclado con otras civilizaciones, eran mestizos ya. Entonces eran los samaritanos, vosotros los samaritanos, aunque tenían las costumbres también judías y de creer en Dios y de guardar los ritos, pero vosotros os habéis mezclado, nosotros somos los judíos de Jerusalén, vosotros los samaritanos, no daban culto ni juntos, unos en el monte, otros en Jerusalén, y con eso también peleaban. Los judíos no pasaban por Samaria, lo bordeaban incluso, porque no querían ni pasar por ahí, porque son impuros. Ni siquiera los hablaban. Actores samaritanos ni hacen negocio con ellos, ni hablaban con ellos, porque ellos son el pueblo de Dios. Entonces Jesús, cansado,
cerca del pozo, le dice a esta mujer samaritana que estaba sacando agua, dame de beber. Y esta mujer le dice, ¿cómo me pides tú de beber siendo judío y yo mujer samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer vino porque necesitaba agua. Era su problema visible. Tenía sed. Necesitaba agua. Y Jesús, al preguntarle, dame de beber, ella no sabía realmente quién era Jesús. Y Jesús le dice, si tú realmente supieras quién te está pidiendo agua, tú me la pedirías a mí. Porque cualquiera que bebiera de este agua del pozo volverá a tener sed y volverá a venir aquí. Necesitará más agua, pero cualquiera que beba de mi agua tendrá agua viva. Entonces, más adelante, Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiera este agua, es lo que os acabo de decir, volverá a tener sed, mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esta mujer no lo entendió, porque estaba mirando su problema visible. Pues no sé qué marca será esta agua, pero yo necesito de ese agua. Si es un agua que me va a hacer que no necesite más agua, yo necesito de ese agua. Entonces la mujer le dijo, Señor, yo no sé ni quién tú eres, pero dame de ese agua para que no tenga yo sed, ni tenga que volver a venir hasta aquí para sacarla. En el versículo 15. Este era su problema visible, que necesitaba agua, una necesidad, una realidad, que tenía sed. Estaba hablando de qué? De su necesidad física. Estaba hablando con Jesús y aunque Jesús le estaba dando una respuesta eterna, hablando de agua que traía vida eterna, pero ella está mirando su problema visible. Es que esto me incomoda, mi dificultad. Si pudieras obrar para cambiar mi realidad, porque me falta esto, si me pudieras dar un poquito, yo viviría un poco mejor. Es lo que le está diciendo, le estaba hablando de su problema visible, de su necesidad física. Pero Jesús le dijo, trae a tu marido, de repente. Y ella se asustó. ¿Por qué? Es su secreto. Es su problema oculto. Que ella sabe, pero que muchos no saben. Aunque los que están cerca de ahí sí que lo sabrían, porque se ha revelado. Llama a tu marido. No, él no sabrá de mi situación. Pero al oír eso se asustó, se sorprendió, porque conocía cuál era su problema. Jesús le dijo, la mujer le dijo a Jesús, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes marido, porque hasta 5 has tenido, y con el que vives ahora ni siquiera estás casado con él, ni siquiera es tu marido. Entonces, al ver que sabía la historia de su vida, que había visto incluso su problema oculto, esta mujer dijo, usted debe ser profeta, que me habla de mi problema oculto. Usted parece profeta. Es su problema oculto, que ha sido revelado también en ese momento. Y de repente esta mujer habló a Jesús sobre el culto. Era una persona, una mujer que tenía fe, que conocía las escrituras y que sabía que el Mesías, quien es el Cristo, iba a venir y le iba a revelar todas estas cosas. Pero que usted siendo judío y pareciendo profeta, a ver si me puede ayudar, porque el culto que yo doy todos los domingos no me llena. El culto que yo doy todos los domingos no es una respuesta para mí. Entonces, ¿es que estamos dando mal culto o qué? Los judíos dicen que hay que ir a Jerusalén. Los samaritanos que en el monte sirve. ¿Hay que hacerlo así o hay que hacerlo así? ¿Cómo tengo que hacer? Porque el culto que estoy dando no es respuesta para mí. No es su problema de su marido ni siquiera el agua, sino que en sí ella tiene un estado espiritual, una necesidad, un hambre espiritual
que no lo llena con nada, porque no es Cristo. Los judíos adoran en Jerusalén, pero nosotros en el monte. ¿Cuál es el culto que tengo que dar? Entonces Jesús le dijo, no se trata ni de Jerusalén, ni de que adoréis aquí ni allí. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús les dijo estas palabras, que no se trata de reunirte en este lugar, en una iglesia más grande, que tenga mejor grupo de alabanza. No se trata de esos aspectos físicos o situaciones, sino que el culto que uno tiene que dar es en espíritu y en verdad. Entonces esta mujer le dijo, yo sé que un día el Cristo ha de venir y que cuando venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús en el 26 le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer tenía esa necesidad del culto, preguntando sobre el culto, y también sabía que el Cristo un día iba a venir y que necesitaba que el Cristo viniera para que le diera respuesta a todo esto en su vida. Es el problema espiritual que hay en ella. Y Jesús le reveló, yo soy el que habla contigo. Tú estás esperando al Cristo, yo soy ese Cristo. Entonces, al oír esto, esta mujer dejó el cántaro de agua que tanto necesitaba y entró a la ciudad diciendo que se había encontrado con al Cristo. Ella, que anhelaba un agua que le hiciera no beber más, para no tener que venir otra vez a las afueras al pozo a coger agua. Ella que anhelaba tanto ese agua. Ella que se ocultaba para que no la vieran las vecinas con el chisme, mira la de los 5 maridos y está viviendo con otro ahora, ¿te habías enterado o no? Hay otro hombre ahora. Iba a escondidas al pozo, yo creo, para recoger agua. Ella que anhelaba tanto ese agua que necesitaba, dejó el cántaro lleno de agua ahí y entró a la ciudad gritando que había encontrado la respuesta a su vida, que se había encontrado con el Cristo, que había encontrado la respuesta a su problema fundamental, espiritual. Ella estaría sufriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía sed. Y también porque hasta 5 maridos ha tenido, con el último todavía no se ha casado, pero ni de los 5, y yo creo que este sexto tampoco me va realmente a satisfacer, a llenar, a hacerme feliz. Donde vivía con un problema oculto y visible que le hacía sufrir. Y que aunque daba culto en el monte, según las tradiciones, según las escrituras, con sacrificio de sangre, como se hacía en el Antiguo Testamento hasta que vino Jesucristo, ese culto ni le aliviaba ni le era respuesta a su vida. Porque ella necesitaba un culto y una respuesta espiritual que le diera solución a su problema espiritual. Se dio cuenta que no se trata de venir a la iglesia, que no se trata de que estés sentado aquí, que no se trata de que todos los domingos vengas al culto y escuches la palabra de Dios y hagas tu oración, que no se trata de tus buenas obras, que no se trata de que si por las mañanas tienes tu tiempo de lectura bíblica o no, que si oras antes de dormir o no, sino que realmente puedas entender quién es el Cristo y el culto centrado en Cristo, en espíritu y en verdad. Ella estaba desesperada por encontrar esta respuesta. Antes de la mujer samaritana, ¿con quién se encontró Jesús? En Juan 3, con Nicodemo, uno de los principales sacerdotes, que conocía muy bien las escrituras. Pero Jesús le dijo, con eso no sirve. Con todo lo que tú sabes, no sirve. Tu conocimiento no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ni entendía estas palabras de Jesús. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Que entre al vientre de mi madre para volver a salir? No entendía lo que le decía. No entendía que no le sirve lo que él sabe, sino que ha de ser a través de Cristo. No entendía estas palabras. Claro, es uno de los principales. Allá donde iban, le pondrían la mesa, le pondrían la silla para que se siente. ¿Cómo que a mí no me sirve? ¿Tú sabes quién soy yo? Que tengo que nacer de nuevo.
con todo lo que yo sé, si yo enseño a los demás? Jesús, a propósito, fue a buscar a esta mujer, que tenía tantos problemas. Y fue algo que los discípulos también vieron. Y ahí aparece como los discípulos traían algo de comer. Maestro, come. No, porque mi comida es otra. Yo no necesito comer. Mi comida es otra. Si continuamente a través de mi vida empiezo a ver cómo esta obra empieza a levantarse en cada una de las personas, en todos los campos en los que estoy, ni te cansas. Caes enfermo y te levantas a predicar otra vez. ¿Por qué continuamente estás viendo cómo Dios está obrando bajo esta corriente a través de tu vida? No tienes ni hambre. De verdad, en el campo está la persona hambrienta espiritualmente. Ayer tuvimos también otro encuentro. En estos viajes hemos tenido muchos encuentros con personas que Dios nos ha dado, a los que les hemos podido predicar el Evangelio, algunos que se están acercando al mensaje, que lo están entendiendo un poquito mejor, otros que están en otro horario. De entre todas las personas, incluso ahí afuera, hay personas que están buscando o anhelando una respuesta espiritual, donde aunque te hablan de que les falta agua o de que tienen problemas con su marido, tienen una necesidad, un hambre espiritual y anhelan una respuesta espiritual. La persona desesperada que busca una respuesta de Dios, a esta persona Dios la va a buscar. Como Jesús se acercó a Samaria. ¿Por qué? Porque estaba anhelando de Dios una respuesta. Señor, ni con 5 maridos, ni con agua. Ella estaba buscando una respuesta espiritual. Por eso enseguida que vio a Jesús como alguien especial, un profeta, alguien que tenía como una gracia especial de Dios, ¿cómo tengo que dar culto? No le preocupaba el agua, ni que tenía 5 maridos. ¿Cómo tengo que dar culto? El Cristo vendrá. Yo sé que Él es el que nos va a revelar estas cosas. Y cuando lo encontró, se volvió alguien a través de la cual toda la región escuchó el Evangelio. La persona que desesperadamente busca una respuesta de Dios, a esta persona Dios la va a buscar. No a la que en su corazón y en su pensamiento está buscando cómo cambiar su realidad. A esta persona no. A la que anhela una respuesta espiritual, Dios la va a buscar. No será casualidad que aquí en Querétaro, que a través de Luis, que os hayáis encontrado, que estéis recibiendo una palabra que os habla siempre de Cristo, la respuesta espiritual. Algo habrá en los corazones de la hermana Juanita y Samuel. Algo habrá en sus corazones, un anhelo hacia Dios, que buscan de Dios, que Dios ha preparado este encuentro y que ha hecho que hoy estéis aquí en el culto. Esto no viene del hombre, sino que Dios lo hace. Dios va a buscar a estas personas que buscan una respuesta espiritual y no a las personas que en su corazón y en su pensamiento solo quieren un cambio de su realidad. Entonces te das cuenta que no soy yo, sino que es Dios en mí. Que no soy yo, sino que Dios obrando a través de mí. Por lo que tienes que abrir tus ojos a ver esto. Si no lo ves, no se levanta esta obra a través de ti. Cuando confirmas esta corriente, empieza a levantarse esta obra a través de ti y a través de tu vida. Entonces, viven toda su vida, son pastores, se hacen mayores, pero continuamente sin cambiar el estado espiritual, con el mismo estado espiritual, un día vienen dificultades, sus ministerios acaban. No podrán salvar a otros. Por eso rápidamente tengo que confirmar esta corriente. Y yo meterme en esta corriente para que a través de mí fluya ese agua, de las que otros puedan beber también. Entonces Dios ha preparado a personas como esta samaritana. No es que le falte agua, no es su marido el problema. Está desesperada espiritualmente por encontrar la respuesta espiritual. Si tienes esta respuesta, estarás preparado para encontrarte con otras personas. Si de verdad eres la persona que puede transmitir esta respuesta, en tu día a día Dios te da el encuentro con el panadero, con el de la tienda o la vecina que está anhelando y buscando a Dios para que tú le des la respuesta. Al entender esto,
O sea, el entender esto porque te lo han explicado y el realmente llevarlo en tu corazón es algo diferente. Lo sabemos porque lo hemos oído, porque lo hemos estudiado, porque lo hemos memorizado, porque lo hemos transcribido hasta el punto que me lo he memorizado es que lo sé, pero el entenderlo y saberlo, al yo tenerlo en mi corazón, es totalmente diferente. Entonces, la obra es diferente. Esto es lo que ha de comenzar a través de usted en este tiempo. El saber lo que es ser padre, y ser padre es diferente, ¿verdad? Nosotros que somos padres. Uno se imaginaba qué será ser padre, tener a tu hijo, ¿no? Pero el saber lo que es ser padre y el empezar a ser padre es diferente. Si realmente ves esto, hasta sin comer estás lleno. Como Jesús dijo a sus discípulos que le trajeron comida. Yo no tengo comida. O sea, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. En el 32. Si ves esto, se te va el cansancio, se te va la enfermedad, tus fuerzas son renovadas, te das cuenta de que no necesitas nada más, estás bajo la corriente del solo que hacen que a través de tu vida se levanten las respuestas únicas. Entonces, ¿qué más da que los demás muevan sus corazones? Allá ellos delante de Dios. Si yo he encontrado lo que Dios quiere que yo haga, ya está. Por eso es totalmente diferente a un creyente que dice, yo hago todo esto para Dios. Porque amo a Jesús, yo hago todo esto para Jesús. Es totalmente diferente a lo que yo hago para Jesús a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Hasta ahora he hecho todo esto para el Señor, porque le amo. Pero un día me he dado cuenta que Dios me ha llamado para hacer esto. Es totalmente diferente a lo que sale de mi corazón para el Señor, a lo que Dios me ha dado que yo tengo que hacer. Es encontrar esta misión. Si yo he encontrado esto de Dios, para adelante. Y Dios será el que proveerá. Dios será el que traerá al discípulo que caminando junto, bajo esta corriente, hará que se levante recibiendo estas respuestas en su vida. Y así como cambiamos cada persona, cada creyente que entra en esta iglesia, la evangelización del mundo, el sistema para salvar la nación se empieza a levantar. Entonces, aquel que ve esto se da cuenta, no soy yo, sino que es Dios en mí. No se trata de mis planes, mi pensamiento en mi corazón, sino Cristo en mí. No se trata de mi vida, sino la obra y la guía del Espíritu Santo a través de mí. Uno se da cuenta. Entonces, conclusión. Lo voy a hacer aquí. A lo largo de estos años, caminando juntos, sinceramente, pues yo veo a Luis y a Naye como los discípulos que Dios ha preparado en este lugar y que pueden transmitir esta corriente. Si ellos, bajo esta corriente, empiezan a recibir estas respuestas, cambiando sus estados espirituales, cambiando el estado espiritual de cada creyente, cada vecino que llega a este lugar, sus vidas se volverán plataforma. Donde incluso otros vecinos, aunque van a otras iglesias, tienen que venir y ver. Tienen que venir y ver lo que ocurre aquí. ¿Por qué? Es el lugar donde el estado espiritual del creyente cambia. Y desde esta iglesia se levantarán los equipos para influenciar a Estados Unidos, a Latinoamérica, a toda México. ¿Eso qué es? La torre de vigilancia, que está edificada bien alta, para que desde lejos vean la luz como un faro. Y para que desde este lugar se alumbre a la oscuridad. Entonces, se levantará la comunicación con todos estos campos para que compartan esta corriente. Eso es la antena. Se levantarán, lo escrito en inglés. Se levantarán como antena. ¿Para qué? Para que en el campo donde están, comunicando con otros campos que están bajo la misma corriente y respuesta, se esté levantando el sistema para la evangelización del mundo. Entonces estoy seguro que en el horario de Dios estas respuestas vendrán, donde nuestras vidas, nuestra iglesia, se establece como plataforma, se establece como la torre que resplandece la luz al campo de oscuridad, y donde juntos nos levantamos y comunicando de estas obras, de lo que Dios está haciendo, podemos ver el sistema, que es la iglesia regional, para salvar las 237 naciones.
Por eso les bendigo, para que esta palabra se cumpla en cada uno de vosotros. Oramos, ¿sí? Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tiempo acabamos esos tiempos de entrenamiento y culto en el día de hoy. Señor, gracias porque nos has dado la espiritualidad para entender cuál es el único problema y la única respuesta. Te pido, Señor, Pero yo no tengo. que estés cambiando nuestro estado espiritual de tal forma que las obras del evangelismo y las obras que se levantaron en el libro de los Hechos puedan levantarse a través de nosotros. Bendice, Señor, esta iglesia, este lugar, para que cada persona que venga pueda entender por qué ha de ser Cristo y cambiar este estado espiritual individual. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.